Bienvenidos sean todos nuevamente ustedes, pero antes de comenzar les pregunto, ¿ya se suscribieron? Si no lo han hecho, háganlo, es gratis. Vamos a darle lectura a este cuarto capítulo de Liberalismo y Democracia del maestro Norberto Bobbio y le voy a dar lectura y con la lectura voy a expresar algunos comentarios al respecto. Veníamos hablando ya de los mecanismos, estos cuatro mecanismos para controlar el poder y justo plantea Norberto hoy en este cuarto capítulo los mecanismos constitucionales que caracterizan al Estado de Derecho tienen el propósito principal de defender al individuo de los abusos del poder, estos famosos equilibrios. Dicho de otro modo, son garantías de libertad de la llamada libertad negativa. Esta libertad ya habíamos planteado que era la libertad que se reconoce cuando no existe el Estado, es previa al Estado. Estos derechos son previos a la conformación del ciudadano. Habíamos también dicho que la conformación o la categoría de ciudadano se le iba a entregar a los hombres una vez que estos conforman al Estado. Sin embargo, antes que se conforme el Estado, vamos a hablar de individuos. Entonces, esta libertad negativa es una libertad inscrita al individuo, entendida como la esfera de acción en que, reiteramos, el individuo no está constreñido por quien detenta el poder, por el gobernante coactivo, en hacer lo que no quiere y a la vez no es obstaculizado para hacer lo que quiere. El gobernante, el rey, no va a obstaculizar al individuo en hacer lo que quiere o no. Todo lo contrario, los mecanismos constitucionales son esta libertad que va a tener el individuo para contra el poder, sobre todo este poder maximalista. Y bueno, pues esto hay que plantearlo, hay una acepción de libertad, hay una definición, y esta es la acepción preponderante que existe en la tradición liberal, pues de acuerdo con la cual, y ahí viene la definición de libertad, esta libertad y poder va a estar, pues son dos términos al final del día antitéticos. Aquí podríamos plantear una idea del Lexis de Tocqueville, libertad y poder. Tocqueville hablaba de libertad e igualdad. Si extendemos su argumento con respecto a lo que nos plantea Bobbio de libertad y poder, Tocqueville planteaba que libertad e igualdad, uno va en detrimento del otro, un término va en detrimento del otro, entonces libertad va en detrimento del poder. De hecho, dice Norberto Bobbio, son dos términos antitéticos que denotan dos realidades contrastantes entre ellas mismas y por tanto pues van a ser incompatibles. A mayor libertad, menor poder, a menor poder, mayor libertad. Aquí dice Norberto Bobbio, en estas relaciones entre dos personas, ustedes y yo, cuando se extiende el poder, este poder de mandar o impedir algo de una, disminuye la libertad en sentido negativo. Si yo les impongo hacer algo a ustedes en este momento, la libertad previa al Estado, la libertad inherente que ustedes tienen como individuos va a disminuir en sentido negativo del término y viceversa. Mientras más me puedan ustedes obedecer a mí, la mía va a crecer y en contrario, si ustedes me dicen que haga yo algo, mi libertad de negativo pues va a disminuir. En este sentido, bueno, esta esfera de libertad pues va a disminuir el poder de la primera y viceversa. Los poderes, aquí el intercambio de poder va a ser justamente minorizado o maximizado dependiendo de quién pueda decir mandar, ¿no? Quién pueda mandar y quién pueda obedecer. Recordemos que muchas veces el poder se comprende como esta fuerza de mandar y la contraparte pues de obedecer y viceversa. Es necesario agregar aquí, dice Norberto Bobbio, que para el pensamiento liberal la libertad individual está garantizada. No solo, y esto lo entendemos porque para la escuela liberal clásica todo Estado es minimalista o tiene que ser minimalista. Entonces, por ello dice Norberto Bobbio que la libertad individual en esta concepción del Estado liberal está garantizada, no solo por los mecanismos constitucionales de los que ya hemos hablado en el video anterior, que posee el Estado o que se le reconocen, en tanto que tiene funciones limitadas en el mantenimiento del orden público e interno, internacional. Estas funciones son muy básicas y muy propias del Estado. Mantener el orden público, interno e internacional, y sobre todo tener la paz, mantener la paz, esto es el orden público, reitero. Este pensamiento liberal pues pretende ya tener una concepción sobre el control del poder y la teoría de la limitación de las funciones del Estado caminan paralelamente con respecto a que se puede decir que la segunda es el conditio sine qua non de la primera. Esto no quiere decir otra cosa, sino que en el sentido de que el control de los abusos del poder es más viable en cuanto es más restringido el ámbito en que el Estado pueda ampliar su intervención. A mayor intervencionismo del Estado con respecto a la esfera pública,
los y las libertades, los individuos van a sentirse pormenorizados y las libertades van a estar constreñidas en el propio Estado. Esto es, mientras más restringido esté el Estado con respecto al ámbito social, menor va a ser su intervención, evidentemente, y mayores libertades van a poseer los individuos. Desde el punto de vista del individuo, desde lo que ve el liberalismo, el Estado es concebido como un mal necesario, y esto hay que apuntarlo bien. Para los liberales clásicos, el Estado es un mal necesario, precisamente en cuanto es un mal, aunque sea necesario, y esto el liberalismo se distingue del anarquismo. El anarquismo no plantea que el Estado sea un mal necesario ni siquiera, el Estado no debe de existir según el anarquismo, pero bueno, el Estado debe entremeterse lo menos posible en la esfera de la acción de los individuos, ya lo habíamos planteado. Mientras más se incluye el Estado en las decisiones sociales, sobre todo en las decisiones de los propios individuos, menos libertades y más control con respecto a estos, más sujeción. El Estado, reiteramos, debe entremeterse lo menos posible en la esfera de la acción de los individuos. Poco antes de la Revolución Norteamericana, plantea Norberto Bobbio, Thomas Paine, de 1737 a 1809, autor de un ensayo en defensa de los derechos del hombre, expresa ya con gran claridad este pensamiento y por ello nos vamos a evocar, a citar en este momento. Dice: la sociedad es producto de nuestras necesidades y el gobierno de nuestra maldad. Aquí Thomas Paine, ya para este siglo, el siglo XVIII, inicios del siglo XIX, muy al inicio, pues nos dice justamente que el Estado no es más que el reflejo de nuestra propia maldad. La primera, la sociedad, promueve nuestra felicidad positivamente, uniendo al mismo tiempo nuestros afectos. El segundo, el Estado, lo hace negativamente, teniendo a raya nuestros vicios con pues el Estado de Derecho. Una alienta las relaciones, el otro crea las distinciones. La primera protege, el segundo castiga. Esta idea evidentemente puede extenderse a la noción de Michel Foucault, vigilar y castigar. El Estado está para vigilar, para castigar, pero sobre todo para aniquilar las individualidades. Esa es la crítica que Michel Foucault hará sobre el poder estatal y sobre todo cuando incluye este término ya con la biopolítica o acuña el término de la biopolítica. La primera protege, el segundo castiga, reiteramos. La sociedad es entonces bajo cualquier condición una bendición. El gobierno, aún bajo su mejor forma, no es más que un mal necesario, en la peor es insoportable. En la peor de las formas, dice Thomas Paine, el Estado es insoportable. Una vez definida la libertad en el sentido preponderante de la doctrina liberal como libertad, que lo hemos hecho frente al Estado, el proceso de formación del Estado liberal puede hacerse coincidir con el crecimiento progresivo de la esfera de la libertad del individuo. El Estado liberal va a ser una esfera en donde se convergen, en donde están in situ, ahí, el crecimiento progresivo de la esfera de la libertad de los individuos con respecto a los poderes públicos. Los poderes públicos tienen que estar limitados, mínimos, para usar los términos de Paine, nos plantea nuevamente Norberto Bobbio. Con la emancipación gradual de la sociedad o de la sociedad civil con respecto del Estado, a menor Estado, mayor sociedad civil, que es la idea dentro de los estados liberales, en el sentido que nosotros hemos planteado, estas dos esferas principales en las que acontece esta emancipación, que podríamos decir la esfera religiosa o en general espiritual y la esfera económica o también de los intereses materiales, según la conocida tesis weberiana sobre las relaciones entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, los dos procesos están estrechamente relacionados, pero aparte de esta discutida conexión, es un hecho que la historia del Estado liberal coincide, por un lado, con la terminación de los estados confesionales y con la formación de los estados neutrales o agnósticos con respecto a las creencias religiosas de sus propios ciudadanos. Por otro, coincide con las finalizaciones de los privilegios y sobre todo de los vínculos feudales y con la exigencia de la disposición libre de los bienes y de la libertad de intercambio. A esto pues vamos a centrarnos a la idea del libre mercado, que señala el nacimiento y el desarrollo de la sociedad mercantil burguesa. Esto es, yo puedo intercambiar mi mercancía en el mercado y por tanto puedo recibir más de lo que alguien más pudiese otorgarme, ¿no? Yo estoy en la libertad de decidir si aceptarte o no en lugar del trueque, pues esta disposición de las mercancías. Bajo este aspecto, la concepción liberal del Estado se contrapone a las diversas formas de paternalismo. Como los hombres se ponen en la centralidad de su historia, en términos del filósofo José Pablo Feynman, como los hombres se ponen en la centralidad de su historia, ¿no? En esta subjetividad cartesiana, ya habíamos planteado el siglo XVII, pues el Estado liberal, por tanto,
se contrapone a toda forma de Estado paternalista. En estos estados paternalistas recordemos que el Estado pretende que los ciudadanos, individuos, sean como sus hijos. Entonces, el Estado debe cuidar a sus súbditos como el padre a sus hijos, cuidado justificado según por el hecho de que los súbditos siempre son considerados como menores de edad. Aquí Norberto Bobbio lo dice de manera bonita, por así plantearlo, o con eufemismos, ¿no? Lo dice de una manera eufémica. El Estado, en el Estado paternalista piensa que los individuos, piensa que usted piensa que yo somos unos imbéciles, una bola de tarados y hay que cuidarlos. Uno de los fines que propone Locke ya en sus dos ensayos sobre el gobierno civil, pues es demostrar justo que el poder civil, el poder civilizado, el poder del ciudadano, el poder del individuo, nacido para garantizar la propia libertad y la propiedad de estos mismos, tienen esta calidad y posibilidad a su vez de asociarse para autogobernarse. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer, porque piensan, porque razonan. Esta idea de John Locke pues va en detrimento del pensado gobierno paternalista y con mayor razón del patronal. Así pues, reiteramos la obra. El paternalismo es uno de los blancos que más señala y golpea Immanuel Kant, ya de 1724 a 1804, para quien, y citamos, un gobierno basado en el principio de la benevolencia hacia el pueblo, como el gobierno de un padre sobre los hijos paternalista, es decir, un gobierno imperium paternale, en el que los súbditos, como hijos menores de edad, que no pueden distinguir lo que les es útil o dañoso, son constreñidos a comportarse tan solo pasivamente, para esperar que el jefe de Estado juzgue la manera en que ellos deben ser felices y a esperar que por su bondad él lo quiera, es el peor despotismo, dice Kant, que pueda imaginarse. Por supuesto, si nosotros somos tratados como imbéciles y alguien se nos insinúa y alguien además nos vende la idea de que así o tal, de tal o cual forma vamos a ser felices, pues entonces, ¿para qué estamos aquí? Simple y sencillamente dejemos que alguien más nos controle. Dice Kant, ese es el peor de los despotismos que puede imaginarse. Kant se preocupa sobre todo por la libertad moral de los individuos. Igualmente clara y neta es la preocupación de Adam Smith por los aspectos de la libertad económica o de la mejor manera de ver por los propios intereses materiales. Para Smith, de acuerdo con el sistema de la libertad natural, el soberano solo tiene tres deberes de gran importancia, y estos son, primero, la defensa de la sociedad contra los enemigos externos, contra el invasor. Segundo, la protección del individuo contra las ofensas de otros individuos. Y tercero, ver por la obra pública que no podrían ser efectuadas si fuesen confiadas a la ganancia privada. Esto es porque los privados pues no les va a interesar. Y esto está, vamos a dejarlo en entredicho, porque no necesariamente la ganancia privada no tiene por qué aportar a la obra pública, ¿no? O a estas obras públicas que nos denomina Adam Smith. Pero bueno, vamos a plantear estas tres cuestiones de Smith. Las primeras dos son de protección, una a favor del individuo contra la parte del otro individuo. Esto es, si hay un individuo que conforma el Estado liberal, que tergiverse la libertad del otro, entonces ahí el Estado puede inmiscuirse para evitar pugnas entre ambos con la llamada política. Al final recordemos que la política, en términos de Thomas Mann, en La montaña mágica, de hecho, en esta novela, toda política es un humanismo en tanto que vela por la pacificación y sobre todo también debo de plantearles una cuestión. Toda política es un humanismo en tanto que dirime los conflictos. Eso es claro y hay que decirlo. Entonces, tanto en Kant como en Smith, como lo hemos visto, por cuanto puedan ser lejanos sus puntos de partida, ya para Kant desde una cuestión moral, ya para Smith desde una cuestión de lo económico, sobre todo materialista, por cuanto puedan ser lejanos, nos dice Norberto Bobbio, sus puntos de partida, la doctrina de los límites de las funciones del Estado, pues se basa en ambos en la primacía de la propia libertad del individuo frente al poder soberano y, en consecuencia, a la subordinación de los deberes del soberano a los derechos o intereses del individuo. Es el soberano, es el Estado el que debe rendirle cuentas a los ciudadanos, hoy tanto en boga con las políticas públicas y la evaluación de estas, y no lo contrario, no son los individuos, no son los ciudadanos en su calidad de pensantes, de racionales, los que deben de someterse al poder estatal. A finales del siglo de las declaraciones de los derechos de Kant y de Smith,
Wilhelm von Humboldt, de 1767 a 1835, escribe la síntesis, según Norberto Bobbio, más perfecta del ideal liberal del Estado, con las llamadas Ideas para un ensayo de determinar los límites de la actividad del Estado, que sale en 1792. Para hacer entender el objeto del autor, nos dice Norberto, si no basta el título, nos ayudaría el sentido dado al primer capítulo, tomado de Malebranche, padre, que dice: lo difícil es promulgar solamente las leyes necesarias y permanecer siempre fiel a estos principios verdaderamente constitucionales de la sociedad. Esto es, limitarse a promulgar leyes necesarias para el devenir de la racionalidad de los individuos y por tanto de la colectividad. De cuidarse del furor de gobernar, hay que tener cuidado de cuidarse del furor de gobernar. Esta es la más terrible enfermedad de los gobiernos modernos. Los gobiernos, cuando llegan al poder, no solamente se dedican a promover, por ejemplo, la pacificación o el control del sector externo, la protección y la cuestión de la obra pública, sino que también en su arrogancia eterna se ufanan de querer gobernarlo todo y quererse inmiscuir sobre todo en las decisiones de lo público, en las decisiones de lo privado, y he ahí el problema, y he ahí la razón más importante de por qué hoy tenemos en América Latina sobre todo poderes despóticos y gobiernos que al final del día lo que quieren es controlar la cuestión individual, esto es, lo que usted piensa y lo que yo pienso. El pensamiento de Humboldt es muy firme en el punto de partida del individuo en su inefable singularidad y variedad. ¿Por qué? Porque señala que el verdadero objetivo del hombre es el desarrollo amplio de sus facultades. El Estado liberal, pensando en la idea de Humboldt y pensando también en las ideas clásicas del liberalismo, es que el hombre desarrolle todas sus facultades, y entre ellas la más importante, primeramente la razón, el buen juicio y posteriormente todas las que después devengan. Pero en el Estado liberal, que es un Estado minimalista, esto hay que apuntarlo nuevamente, se busca que el hombre desarrolle sus completas facultades. La máxima fundamental que debe guiar al Estado, por tanto, es el logro de este fin, el logro de la facultad del hombre. Y cito: el hombre verdaderamente razonable no puede desear otro estado más que aquel en el cual no solo cada individuo pueda juzgar de la libertad más irrestricta para poder desarrollarse en su singularidad inconfundible, sino también aquel en el que la naturaleza física no reciba de la mano del hombre otra forma que la que cada individuo, a medida de sus necesidades y de sus inclinaciones, le puede dar a su arbitrio, con las únicas restricciones que derivan de los límites de sus fuerzas y de derecho. En esta idea de Jean-Paul Sartre, en que mi libertad termina en tanto que no transgredo la libertad del otro, las consecuencias que podríamos sacar de esta cita de Humboldt es que justamente el Estado no puede y no debe de manera imperativa, obligada, inmiscuirse en la esfera de los asuntos privados de los ciudadanos, salvo que, con esta cita lo vemos, estos asuntos privados se traduzcan inmediatamente en una ofensa al derecho de uno por parte del otro. El Estado puede solamente inmiscuirse en la vida privada y en la vida social de los individuos cuando uno dañe la libertad de otro. Entonces ahí va a ser el Estado el que mediante la política dirima los conflictos. Por ello decimos, y reitero la idea de Thomas Mann en La montaña mágica: toda política es un humanismo en tanto que dirime los conflictos. Al lado de la mutación de la relación tradicional entre individuos y Estado, propia de la concepción orgánica, y para reforzar tal mutación, se da, respecto a esta misma relación, el cambio de la conexión entre el medio y el fin. El Estado, de acuerdo con Humboldt, no es un fin en sí mismo, sino solamente un medio para la formación del hombre, reiteramos, para el desarrollo completo de sus facultades. Si el Estado tiene un fin último, vamos a pensarlo así, este tendrá que ser el de elevar a los ciudadanos hasta el punto de que persigan espontáneamente el fin del Estado por la sola idea de la ventaja que la organización estatal les garantice a fin de conseguir sus objetivos individuales. Pensemos lo siguiente, porque hemos definido con esto el Estado liberal. Nosotros decidimos conformar un Estado mínimo para poder desarrollarnos en colectividad, en una forma estatal, desarrollar al 100% de ser posible
pensémoslo en el 99% pensando que la verdad nos es inasible a los hombres, para poder desarrollarnos en la máxima extensión de la palabra, las facultades de cada individuo, decidimos conformar un Estado. Pero este Estado, por tanto, tiene que ser limitado, porque si no es limitado, estas facultades van a estar en detrimento contra el poder del Estado propio o del gobernante. Entonces, esta es la definición básica con la que nos podemos quedar en el video del día de hoy. Ya en repetidas ocasiones se afirma en el ensayo que el fin del Estado solamente, reiteramos, es la seguridad. El Estado tiene que protegernos primeramente del invasor, segundo, de los propios, de los que nosotros vemos a diario, y tercero, tiene que velar por la obra pública. El último fin del Estado, podemos decir, es la seguridad, entendida como la certeza de la libertad en el ámbito de la ley, y aquí termina este cuarto capítulo intitulado Libertad contra el Poder. ¿Cuál es el resumen final básico? El Estado liberal que nosotros hemos creado se ha creado minimalista, con equilibrios, estos cuatro bártulos, estas cuatro herramientas con respecto al derecho, al Estado de Derecho, al derecho constitucional, para que no exista una transgresión mordaz, ¿no? Como diría Max Weber, en este poder legítimo de la violencia, que no se ejerza de manera despótica, arbitraria contra los individuos, todo lo contrario, que el Estado se dedique para lo que fue creado, que es la seguridad y nada más, y que los individuos, por tanto, podamos seguir funcionando y promoviendo el desarrollo de todas nuestras facultades, que al fin del día es la idea utópica del liberalismo. Ya digo yo, ya les adelanto yo que esto en la realidad evidentemente no sucede. Cuando el gobernante llega al poder, en esta extensión de su arrogancia inmediata, de su poder completo y de su sed desbordada por él mismo, se queda y no se va. Y de ahí que América Latina tenga hoy gobernantes en donde seguramente aquellos que han llegado al poder no lo van a querer dejar. Entonces vamos a tener un poder despótico y a mayor poder, como lo vimos en la lectura, a mayor poder, menor individualidad y por tanto el hombre no termina sino siendo una masa irrestricta, una masa que no se reconoce, una masa amorfa, una masa que no piensa y tenemos un Estado nuevamente paternalista. Pues bueno, aquí dejamos el video, muchísimas gracias, suscríbase, no se vaya sin hacerlo, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, hasta entonces.